Hallar una fosa clandestina, identificar los restos humanos que hay en ella y sobre todo buscar justicia en caso de que sean víctimas de una muerte violenta. A esas y otras labores se dedican los invitados de este programa especial de hoy de La Voz de tus Derechos, un espacio justamente donde hablaremos de antropología forense, arqueología del terror. Y para hablar de este tema que mueve tantas sensibilidades, pero que también es tan necesario, es como hurgar en el pasado, pero también en busca de justicia para las víctimas, tenemos en el estudio una invitada, es una académica, profesora de la Universidad Libre de Berlín. Se trata de Agne Hufschmid. Bienvenida a la conversación, Agne. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues al otro lado de la línea, y como ya es tradición en este programa donde siempre intentamos tener invitados por videoconferencia, desde Buenos Aires, Argentina, nos acompaña Luis von der Wrieder. Luis es una de las grandes instituciones y autoridades en este tema de la antropología forense y es el presidente del equipo argentino de antropología forense justamente. Un gusto conversar contigo, Luis. Bienvenido. Gracias, buenas tardes. Desde Inglaterra tenemos también en la conversación al mexicano Ernesto Schwartz. Ernesto también tiene una experiencia desde otro ángulo, desde el ángulo más ciudadano. Justamente dirige la Asociación Civil Gobernanza Forense Ciudadana y será un gusto escucharte, Ernesto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues regreso contigo, Agne. Cuando te presentaba hablaba de toda la sensibilidad, todo el dolor que muchas veces causa este trabajo de la antropología forense, todas las heridas que saca a flote, pero también toda la justicia que trae y el alivio para los familiares de desaparecidos que finalmente encuentran los restos de los suyos, ¿no? Y a mí me conmovió mucho leer una anécdota que contabas de cómo te sensibilizaste con la antropología forense. ¿Me la puedes contar brevemente, compartirla con los espectadores? Mira, sí, fue muy significativo y la verdad me da muchísimo gusto compartir ese breve espacio tuyo con justamente Luis, que es uno de los pioneros que iniciaron ese campo del cual nos vamos a ocupar, que es esa nueva antropología forense que se ocupa de las violaciones de derechos humanos, de otro tipo de crimen. Y yo me enganché con el tema y la verdad, como bien dices, primeramente a nivel emocional, porque me quedé realmente cautivada, que fue cuando en el marco de otra investigación sobre memoria y justicia y espacio, acudí a una sesión de un tribunal, los juicios de la humanidad en Argentina, Buenos Aires, y me encontré con una integrante que después me platicaron de quién era, del equipo argentino de antropología forense, hablando en el estrado. Y de este breve discurso, de cómo ella, que además recibía absolutamente sin expectativa, absolutamente sorprendida, de que ella, con solamente sus manos, sin ni siquiera mucha tecnicidad de su discurso, hacía de un conjunto de huesitos que habían ellos identificados, que habían sido, digamos, arrojados a las orillas del río de la Plata y que habían sido finalmente, después de un largo proceso, que habían sido identificados como pertenecientes a unos presos clandestinos, y que ella en su breve discurso, como un relato en 15, 20 minutos, convertía estos huesitos en personas y los empezaba a llamar, como Pedro y Cristina, creo que fueron los nombres. Y la verdad me quedé en ese momento, fue una especie de electricidad, porque y venía yo muy interesada en el proceso de memoria y entendiendo la memoria como un proceso mucho más allá del estrado, realmente del tribunal. Y fue ahí donde sentí que necesitaba yo saber muchísimo más de esta gente que al principio me parecían una especie de magos que podían convertir huesitos en personas y después, bueno, ya acercándome justamente, empecé a entender un poco que si bien venía vinculado con cuestiones de justicia, los conocí en un estrado de un tribunal, pero que su impacto y su incidencia venía muchísimo más allá de este escenario meramente, digamos, jurídico. Claro, claro, sí, te tocaba el lado humano, las familias que esperaban respuestas y trascendía también a la historia de los países latinoamericanos que, bueno, siguen padeciendo el drama de los desaparecidos, ¿no? Y lo asociaba inmediatamente, digamos, yo en ese momento estaba trabajando el tema de memoria entre México y Argentina.
Y lo asociaba directamente con, bueno, en México, que eso te estoy hablando del 2012, 2013, se estaba dando, todavía no estaba tan en la agenda pública, pero ya había en ese entonces, creo que estaríamos hablando de 20.000 desaparecidos, hoy en día estamos hablando de 30.000, Sí, que son cifra... más que todas las dictaduras militares habían llegado como un legado terrible de desaparecidos, 30.000. Sí, las cifras son muy alarmantes en México, pero ahora mismo nos vamos a ir a Argentina. Vamos a abrir una ventana hacia Argentina porque este programa, les recuerdo que están mirando, La Voz de tus Derechos, hace justamente eso. Abrir una ventana allí donde la puerta parece cerrada. Así que abramos la ventana hacia Luis. Luis ha sido mencionado por Agne en términos muy elogiosos por el trabajo que ha hecho el equipo argentino de antropología forense. Y me gustaría brevemente que describas cuál es la labor y después, si puedes responder la pregunta sobre el mitigar el dolor, la identificación, el entregar una respuesta a los pacientes, a los parientes, que esperan por la identificación de su familiar. ¿Has sentido, has percibido que ayuda a mitigar el dolor? Adelante. Buenas tardes. La institución de la que formo parte, el equipo argentino de antropología forense, se formó hace 32 años en Argentina, luego de la dictadura militar, para dar una respuesta alternativa a los miles de familiares que querían saber qué pasó con sus seres queridos. Pero nuestra tarea, que desde el campo científico se enmarca en una tarea colectiva que han desarrollado muchas sociedades, entre ellas la Argentina hace muchos años, que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, no solamente a través de los familiares de las víctimas, sino a través de otros sectores, y también el Estado, que hace muchos años, en el caso de Argentina, emprendió un proceso de verdad, justicia, reparación y memoria. En ese proceso de esos cuatro componentes, nuestra tarea tiene que ver con tratar de investigar qué pasó con una persona desaparecida, recuperar sus cuerpos, tratar de identificarlos y dar, por una parte, una respuesta a los familiares sobre la identidad, pero al mismo tiempo aportar pruebas científicas a la justicia en los diversos procesos, en los diversos mecanismos legales que se utilizan no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo, para investigar este tipo de hechos que tienen que ver con procesos de violencia política, étnica o religiosa, donde uno de los componentes más importantes en muchos casos son las violaciones a los derechos humanos. Claro. No, es impresionante el trabajo y aprovecho para ir con Ernesto, mexicano, así que tiene mucho que contar también de lo que adelantabas, Agne. Ernesto, sé que promueves un modelo de búsqueda activa de los desaparecidos, donde están involucrados pues también los familiares, las personas de la comunidad, los ciudadanos de a pie, si podemos llamarlos de alguna manera. Este proceso, ¿dónde comienza y termina? Porque creo que es un poco diferente ya al proceso más científico. Cuéntame un poco cómo lo hacen. Bueno, nace nuestro trabajo de campo en Colombia. Mi coinvestigadora y yo pasamos un año entendiendo el sistema forense colombiano, haciendo una investigación sobre la genética forense y cómo se usaba, y también sobre cómo distintas disciplinas científicas generan lo que nosotros llamamos el derecho a la verdad en las prácticas específicas. Y nos imaginamos que los bancos de ADN tenían un problema o estaban ligados a un problema fundamental de todo el sistema del forense humanitario, que son los estados quienes cometen los crímenes, a veces en contubernio, en complicidad con el crimen organizado. Y entonces, si el mismo estado es quien gobierna estas plataformas tecnológicas, hay un problema, un conflicto de intereses al centro de todo este problema, que se ha vivido en Colombia, pero se vive hoy en México de una manera tremenda. Entonces, viendo el caso colombiano, cómo habían podido hacer esta transición a un sistema forense independiente, pensamos que eso no era posible en México, que en México ese sistema estaba destinado a fallar. Y bueno, los 43 aparecidos en Ayotzinapa y otros casos nos han mostrado que está destinado a fallar, que está diseñado para que falle una y otra vez. Y entonces queríamos repensar quién gobierna la ciencia en estas situaciones, ¿no? Repensar nuestro modelo, donde no tenemos por qué estar subordinados al Estado, cuando las personas, especialmente en México, existe una ley llamada soberanía genómica, que fue la que estudié durante mi doctorado, y esa ley decía que uno es el dueño de su propio ADN, y que podía hacer con eso lo que quisiera. Entonces, usando esta plataforma legal y esta visión del ADN, nosotros conseguimos los fondos para hacer un biobanco ciudadano gobernado y creado por las víctimas desaparecidas para tratar de hacer frente a este monopolio del Estado frente
al conocimiento científico. Y la idea es colaborar con los equipos forenses, con gente con la tradición como los argentinos, para que los ciudadanos estén más involucrados en la producción del conocimiento. Y ese es el ethos del proyecto, que haya ciencia forense ciudadana. Interesante. De todas formas, Agne, aprovecho lo que ha dicho Ernesto para volver a ti. Sé también que, bueno, tienes una mirada crítica sobre lo que se llama la ciudadanización de la antropología forense. Pero más allá de eso, lo que me gustaría preguntarte es qué requisitos conoces de manera regional o particular que deben reunir unas muestras, unos restos humanos, para poder empezar el largo camino a convertirse en evidencia y ser parte de la justicia, como esa historia que nos contaste al principio. Mira, yo creo que para decirte muy precisamente la cuestión técnica, yo creo que los que ejercen la antropología forense como tal, como Luis, sobre todo el equipo que reúne, tal vez son los más indicados. A mí me parece muy interesante lo que acaba de mencionar Ernesto, y efectivamente yo creo que en México se está dando una dinámica distinta. Si decimos que los argentinos hace más de 30 años reinventaron las ciencias forenses, yo diría de una manera revolucionaria, y se impusieron los familiares como interlocutores principales. Hicieron un dispositivo integral donde no solamente era la criminalística, sino era una cuestión, un tipo de investigación mucho más amplio. Hoy en día, pudiendo recurrir a todo ello, todos los equipos, todos los que han podido aprovechar esa experiencia tan rica argentina, yo creo que en México hoy en día, en parámetros, digamos, distintos, donde efectivamente el Estado actual juega un papel distinto, ese escenario enfrenta desafíos distintos y donde la participación de la ciudadanía, digamos, los familiares afectados, los que están buscando, sí van a jugar y van a tener que jugar otro tipo de papel. Donde sí veo con mucha crítica y escepticismo, aprendiendo sobre todo de mis pláticas con miembros del equipo argentino, pero también del nuevo equipo mexicano que se está en este momento formando, que la verdad está haciendo una labor muy interesante. Y todos ellos cuestionan de que se pase del lado, digamos, todo el marco legal. Yo creo que en ese momento estamos todos conscientes que México es un país que se caracteriza como eso que llaman cultura de la impunidad. No ha habido sanción jurídica incluso de los crímenes de Estado reconocidos de los años 70 sobre todo. Sin embargo, descartar la vía legal para todos los tiempos, que sería, digamos, trabajar con bancos de datos ciudadanos, es decir, no acreditados por el Estado, implica que lo que se pueda recuperar de restos, incluso llegar a una identificación por vía genética, pero en ningún momento se va a poder hacer este otro paso que sería la vía jurídica. Y me parece disociar, y no es que me parezca a mí, digamos, mis interlocutores de los cuales estoy aprendiendo, con los cuales estoy aprendiendo, me estoy refiriendo sobre todo a los jóvenes forenses mexicanos que están haciendo ese trabajo de campo, entendí que no se vale y no es recomendable disociar esas dos vías. A tener el horizonte abierto de la vía jurídica, de que haya averiguación previa, de que los familiares, aunque en ese momento estén muy desanimados, porque efectivamente no creen en las instituciones, en las autoridades, pero no descarta y habría ese derecho de reclamar justicia. Y no, yo me encontré con muchos familiares que dijeron, no, pues déjenme en paz con la justicia, ya sabemos que en ese país no hay. Pero no nos podemos conformar con eso, me parece. Claro, hay una desconfianza. Y vuelvo a Luis porque sé que el equipo argentino de antropología forense pues estuvo trabajando activamente en un caso que se ha vuelto emblemático en este tema de los desaparecidos y también de la antropología forense, que ha sido justamente el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Luis, ¿cuáles fueron los grandes retos que encontró tu equipo cuando empezó a colaborar en este caso? Los retos más importantes tienen que ver con la investigación de un caso complejo por las características, con el envolvimiento del Estado mexicano, con las dificultades de la investigación y por las características de difusión enorme que tuvo el caso. No obstante eso, nosotros comenzamos a trabajar a pedido directamente de los familiares de los 43 estudiantes y luego de más de un año de trabajo fue posible identificar un fragmento de hueso de uno de ellos
pero al mismo tiempo poder determinar científicamente a través de un enfoque multidisciplinario con un equipo internacional que los estudiantes no habían sido quemados en ese lugar, sino que hay que seguir investigando, que es urgente seguir investigando en otras partes y que la investigación no se detiene como se quiso hacer de parte del Estado, del gobierno mexicano, sino que es necesario dar una respuesta no solamente a los familiares de los 43 estudiantes, sino a muchos casos que tienen mucha menos difusión en México, pero que también tienen familias y comunidades detrás. Claro, es un caso que todavía hay muchas preguntas abiertas sin respuesta. Ernesto, hace un rato hablabas de algo que es polémico, pero muy interesante y también pues, muy impactante de la realidad mexicana, y es el tema de la vinculación muchas veces de los efectivos policiales y militares justamente con las desapariciones, ¿no? En el trabajo que ustedes han realizado, ¿qué obstáculos han llegado desde la vía institucional, desde la vía oficial? Bueno, me gustaría empezar, digamos, cuestionando esta falsa dicotomía de que existe un modelo ciudadano separado de la ley. El asunto que pasa en México es que como la ley está cooptada, de tal manera que es más bien un obstáculo, más que una vía de justicia, se está buscando encontrar nuevas alternativas. Tenemos que repensar seriamente estos obstáculos. Y ahí regreso a tu pregunta, ¿cuáles son los obstáculos institucionales? Bueno, justamente esta resistencia a encontrar nuevos modelos de gobierno ciudadano. Al parecer es como que si los ciudadanos tuvieran que tener un lugar muy determinado donde hablan de su dolor, pero no pueden tocar la ciencia, y los científicos son los que producen la verdad. Entonces, esta división de trabajo es algo que está como anquilosado y no va a funcionar en México simplemente por la dimensión, la magnitud que tiene este problema. Y lo que tienen estas alternativas ciudadanas es que rompen un obstáculo institucional básico. Por ejemplo, que la gente no comparte sus datos. Los equipos forenses están peleados, las instituciones tienen cada uno su propia base de datos, y nosotros de manera ciudadana en Iguala, por ejemplo, cuando se estaba haciendo toda la atención sobre los 43, llegaron 450 familias buscando restos de sus seres queridos a hacer el registro en nuestra base de datos forense muy humilde, muy sencilla, para que la gente la pueda usar rápidamente. Y entonces en uno de los municipios de los 2.440 que hay en México registramos 450 casos de desaparición forzada. Esto significa que la hicieron efectivos del gobierno. Eso es casi el 30% más de lo que reconoce el gobierno mexicano desde los años 70. Entonces, eso es lo que hacen las tecnologías ciudadanas. No están en dicotomía con la reparación o la justicia, sino que es una vía alterna que tenemos que pensar seriamente, con limitaciones. También es cierto, porque los ciudadanos y las familias también tienen sus divisiones al interior. Entonces, es un trabajo que no es una panacea. Sí, claro. Muy interesante polémica, ¿no? Yo creo que todos estos ángulos completan un poco la perspectiva del asunto. Y, Agne, vuelvo a ti, porque por lo que hemos hablado, Luis contaba de Argentina, después pasábamos a México. La antropología forense ha vivido un crecimiento, un desarrollo en la región que ha estado muy vinculado, decía hace un rato, con todos estos procesos de búsqueda de la justicia, la memoria histórica, etcétera, ¿no? Sin embargo, también se podría hablar de países donde es algo totalmente incipiente. Estoy pensando en Centroamérica también, donde ha habido tanta violencia, tantos enfrentamientos civiles. ¿Y cuáles tú crees que son los países que tienen ahora mismo los más grandes retos en ese sentido, de empezar quizás a cultivar y desarrollar la antropología forense? Sin duda, y me apena mucho decirlo con tanta claridad, porque es el país con el que más me siento vinculada, es México. Porque en México tenemos un escenario de un tipo de violencia de nuevo tipo. Y ahí disiento ligeramente del análisis que nos acaba de presentar Ernesto, porque yo creo que simplificamos demasiado las cosas si simplemente repetimos un esquema de terror de Estado de los años 70, que ha tenido una cierta sistematicidad, un cierto perfil de víctima, incluso opositores políticos con cierto tipo de características. Y yo creo que una de las grandes aportaciones de la antropología forense, no solamente en Argentina, sino también en otros países como Chile, como Guatemala, incluso en los años 80, ha sido justamente poner de relieve esa sistematicidad de cómo opera un Estado que ejerce el terror de una manera sistemática. Hoy en día sí tenemos un Estado fragmentado, digamos, coludido, obviamente, con las nuevas violencias, y México es un buen ejemplo. Tenemos eso mismo, como tú bien dices, en Guatemala, en muchos países de Centroamérica, el crimen organizado coludido con partes del Estado, pero ya no es el Estado, como tampoco es la ley. Yo creo que nos tenemos que
despedía un poco de esas concepciones monolíticas y entendía un poco las dinámicas actuales, no para minimizarlas, sino al contrario, entenderlas bien. Y yo creo que en México sí estamos viviendo y necesitamos en ese sentido como repensar nuevamente ese gran legado de la antropología forense de derechos humanos, como yo lo llamo en alemán, digamos, Menschenrechtsforensik, ¿no? Una forense específicamente desarrollada para trabajar cierto tipo de crímenes y aplicarlo a lo que vemos hoy, que no es menos sistemático, pero es una sistematicidad de otro tipo. Son otros los perfiles. El EAF ha hecho un gran trabajo de trabajar masacres de migrantes. Es esa población vulnerable. Mujeres pobres. Hemos tenido el antecedente de todo lo que está pasando hoy en el país con las mujeres masacradas en Juárez, donde claramente los argentinos empezaron a abrir un campo y empezaron a poner el tema de la antropología forense en la agenda, digamos, mexicana. Migrantes son otros, ya no son los opositores políticos en primer lugar, aunque México también está en la lista de los asesinados, reporteros, activistas, pero es todo, son 30,000. Y entonces yo creo que debemos como de repensar eso un poco y eso vale para todos los países donde tenemos ese tipo de crimen, de violencia necropolítica, como le decimos. No, sin lugar a dudas. Estoy pensando, por ejemplo, esa ruta migratoria que pasa por Centroamérica y atraviesa zonas selváticas y donde muere tanta gente y queda enterrada o sencillamente expuestos sus cuerpos a la intemperie. Algún día ya se debe empezar a contar también la historia que dicen esos cuerpos, la historia de desplazamiento, de horror, de coyotes, de extorsión muchas veces. Luis, vuelvo contigo porque se ha mencionado varias veces aquí a la Argentina, ¿no? Como un país pionero en este tema de el desarrollo, el crecimiento de la antropología forense. ¿Por qué? Yo creo que sabemos la respuesta, pero me gustaría que me la explicaras mejor. ¿Por qué Argentina ha sido pionero, así como Guatemala hace 20 años o Perú? Tiene que ver fundamentalmente con las luchas de los organismos de derechos humanos, que fueron los que durante la dictadura y después han presionado a los gobiernos democráticos, a la justicia, para que investigara, para que utilizara la ciencia, para que se diera respuesta a ellos. Los avances que han sucedido tanto en nuestro país como en otros países de América Latina no son fruto de la academia, no han sido consecuencia de las universidades ni de los colegas, sino tiene que ver con la lucha de los familiares a los que muchas veces la academia le dio la espalda. Entonces, en ese marco, en ese contexto que comparto totalmente, que son fenómenos que se estudiaron aplicados a la problemática de las dictaduras y ahora es una problemática diferente, es allí donde surgió esta línea de investigación, que no es más que una de las líneas de conocimiento científico que se aplica a este tipo de casos. Está la medicina, la odontología, la genética, la antropología social. Hablamos de antropología forense porque está de moda, pero tenemos que hablar de un conocimiento científico multidisciplinario al servicio de un tema muy específico, que no es un crimen ordinario común, sino son crímenes mucho más complejos. Muy bien. Ernesto, voy brevemente a ti porque ya casi que estamos despidiendo, pero recuerdo que tuvimos una invitada en este mismo programa de La Voz de tus Derechos, una madre que había perdido a su hijo en el norte de México y junto a otras mujeres se unieron para encontrar los restos de sus familiares desaparecidos. En el caso de tu organización, la asociación de la que formas parte, ¿han podido llevar respuestas a familias? ¿Han tenido casos en que se ha podido identificar los restos con alguien que está buscando a alguien? Bueno, en coordinación, de hecho, con el equipo mexicano de antropología forense y con el equipo peruano de antropología forense, el primer caso de Brenda Damaris Solís en Nuevo León se hizo, pero el esquema es que la ONG Funden, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León, fueron los que organizaron todo, y Gobernanza lo que hizo es que con el premio que nos otorgó la Comisión de Investigación del Reino Unido financió las pruebas de ADN y eventualmente se identificó que efectivamente eran los restos de Brenda Damaris. La idea del proyecto es mostrar si existen los nuevos sistemas de gobernanza para que esos nuevos esquemas de cooperación más flexibles emerjan en distintas partes del país, no en oposición a los expertos, sino en trabajo colaborativo con ellos. Agne, vuelvo a ti ya para ir terminando. Es un tema muy amplio y creo que podríamos estar conversando horas aquí. Pero
me encantaría que la ciencia forense y sobre todo la antropología forense se desarrolle y crezca mucho más en América Latina y despeje algunas incógnitas y preguntas. Pero también me entristece que nuestra región siga necesitando de esa ciencia, porque significa que hay tumbas clandestinas, que hay desaparecidos, que hay gente por encontrar. ¿No tienes a veces ese dilema también cuando trabajas este tema? Pues sí, efectivamente. Yo pensé, después de haber trabajado pues, más que una década, temas de terror de Estado, de memoria de la violencia, pensé que podía llegar a temas un poco más ligeros. Me encuentro a esto y me parece que ahí hay algo, hay un poder ahí de la antropología forense que no vi en otros ámbitos, porque es no solamente me parece, hay algo ahí. No es solamente familiar, sino son los mismos muertos que se dignifican. Son los derechos humanos de los propios muertos. Me gusta terminar con esa parte. Los muertos que se dignifican y piden justicia. Hasta aquí, por hoy, La Voz de tus Derechos. Gracias.